chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo hoy os voy a hacer, como ya habréis visto por el título del vídeo, una lecturita de este libro, de algunas cosas, obviamente, que he subrayado de este libro de Nazaret Castellano. Tengo otro libro aquí suyo, el de Neurociencia del Cuerpo, pero bueno, este me lo estoy leyendo, así que ese pues ya me lo llevaré a Inglaterra y ya haré un vídeo cuando esté allí. También tengo otro muy interesante que os puse el enlace en la comunidad, de un intestino feliz de la doctora de la Puerta. Y bueno, creo que cuando lo termine también haré un poco algo así, como subrayar algunas cositas que me han parecido interesantes y si hacemos un vídeo. Bueno, este libro es muy cortito, así que la lectura va a ser cortita porque si no estaría leyendo casi todo el libro. Tiene letra pequeñita. Y os cuento, Nazaret Castellano, para los que no la conozcáis, os cuento, aquí pone licenciada en física teórica y doctora en neurociencia por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Lleva más de 20 años dedicada a la investigación científica de la actividad cerebral. Ha trabajado en universidades españolas y europeas como el King College de Londres o el Instituto Max Planck de Alemania. Dirige un laboratorio que investiga la neurociencia de la meditación y la relación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Realiza formaciones para todos los públicos de crecimiento personal, basada en la filosofía de diferentes tradiciones y en la evidencia aportada por la neurociencia. Hay otro libro que también leí, el último, que salió en noviembre de 2023, pero lo leí hace muy poquito, del doctor Mario Alonso Puig, que bueno, a mí me encanta y ya he contado que fui a una charla suya y me encantó. Aquí en Málaga vino a una conferencia y bueno, le hice fotos a distintos pasajes, así que quizá os lo leo también en otro libro, ¿vale? Así que bueno, eso quedará ahí porque lo tengo en mi móvil. Ahora voy a leer este porque me lo dejo aquí. El libro pone conocer el cerebro es el gran reto de la neurociencia y se podría decir que es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. La autora de este ensayo nos invita a hacerlo a través de su experiencia científica en laboratorios y su continua búsqueda de conocimiento en áreas todas interconectadas como la medicina, la filosofía o la espiritualidad. Este libro recoge los resultados de la neurociencia de la meditación, donde se muestran los cambios cerebrales que suceden cuando tenemos una actitud atenta y consciente. Estas investigaciones nos invitan a conocer los obstáculos de la mente y a recordar que la biología nos permite moldearnos y ser escultores de nuestro propio cerebro. Escribir este libro, nos dice la autora, ha sido como destilar la neurociencia para extraer el aceite que nos ayude a conocernos a nosotros mismos. Este libro es una oda al crecimiento personal basado en la neurociencia y la reflexión fisiológica. Y yo normalmente pongo todos los libros en venta en toda colección, pero este me lo voy a quedar. Así que bueno, os leo un poquito, ¿vale? Dice: la meditación es un procedimiento complejo, difícil de definir, pero trata de la fabulosa capacidad de controlar voluntariamente la atención frente a las distracciones involuntarias. Es un baile donde lo consciente abraza y desenmascara al cautivador y escurridizo inconsciente. La meditación no es exclusiva de la tradición budista. Hay evidencias de que se practicaba en todas las culturas de las que tenemos conocimiento. En la neurociencia de la meditación no solo se estudia la respuesta del cerebro ante
del suelo parece ser un ser independiente, aislado y único, pero al verlo desde debajo de la tierra o desde el cielo es parte de una red con todo. Cuando una neurona emite una descarga eléctrica, la propaga a aquellas a las que está conectada, favoreciendo que éstas también emitan descargas eléctricas. Es decir, intenta que las neuronas que forman parte de su equipo se sincronicen con ella, formando un coro. En este caso se usan neurotransmisores excitatorios, pero también es importante que algunas neuronas del equipo no intervengan. No todas deben actuar en todo. La forma que tienen las neuronas de silenciar a otras es usando neurotransmisores inhibitorios, que al ser recibidos disminuyen la cantidad de electricidad de la neurona y por tanto su probabilidad de emitir una descarga eléctrica. La inhibición es fundamental para la buena salud del cerebro. Por tanto, los neurotransmisores son los mediadores de la propagación de la electricidad en el cerebro. No solo son semáforos que permiten o impiden pasar la electricidad, también son las cartas que se mandan las neuronas. Contienen información. Hay un neurotransmisor que brilla por sus bondades, la serotonina u hormona de la felicidad. Un déficit de esta molécula causa en nosotros episodios de depresión, falta de vitalidad y motivación. La sorpresa resultó ser que gran parte de la cantidad necesaria
cerebro donde ha surgido un coro es una zona que se dedica a tal función. De esta forma se han podido localizar en el cerebro las zonas más involucradas en cada comportamiento o habilidad humana, siendo aquellas que responden solo cuando realizamos dicha tarea. Afortunadamente, ya hemos abandonado la época en la que cada habilidad del comportamiento se localizaba en una región, aunque seguimos localizando las zonas más relevantes para una habilidad. Se habla más bien de redes cerebrales. Nunca un comportamiento involucra la actividad de una sola zona. Siempre se requiere de una actividad coordinada de diferentes áreas cerebrales. Así como Don Santiago definió el cerebro como una red de neuronas separadas pero conectadas, hoy concebimos el cerebro como una red de áreas distinguibles pero conectadas. En la medicina tradicional china, el cerebro no es considerado un órgano porque no genera energía, la recibe. Pese a representar solo el 2% del peso del cuerpo, utiliza el 20% de la energía, cifra que llega hasta el 70% en los bebés recién nacidos. Considerando su pequeño volumen, el cerebro es el órgano que más energía consume del cuerpo. Definir qué es meditación es más difícil que practicarla. En este libro hablaré principalmente de la neurociencia de la meditación, mindfulness, traducida como atención plena, y por simplicidad solo tomaré como referencia las palabras de Kabat-Zinn, quien define la actitud mindfulness como aquella en la que se presta atención al momento presente sin juzgarlo. Una vuelta a casa que nos invita a saber estar con nosotros mismos. Son muchas veces las que se ha recordado que meditar no es no hacer nada, sino relacionarse con la propia experiencia, intimar con nuestros estados mentales. Y según observa la psicología científica, familiarizarnos con el propio ser nos produce bienestar. Sin embargo, en el año 2014, la Universidad de Harvard publicó un artículo en la prestigiosa revista científica Science que mostraba que la mayoría de las personas prefieren hacer cualquier tarea mundana antes que estar a solas consigo misma. Pero el experimento reveló más detalle preocupante. Los participantes prefirieron generarse dolor físico antes que estar unos 10 minutos a solas con sus pensamientos. Los autores de dicho trabajo comenzaron el artículo con una frase de John Milton que dice: la mente es nuestra casa y puede ser el infierno o el paraíso. Parece que no sabemos estar con nosotros mismos, pero cuando aprendemos es una fuente de bienestar. Desde la neurociencia se observa que para escapar de nosotros mismos entramos en un estado semejante a la ensoñación, llamado red cerebral por defecto, en el que la conciencia queda adormecida y nuestros pensamientos, sensaciones y emociones tienen un carácter más bien robótico, transitorio y fugaz. Se dice que estamos en piloto automático, actuando sin dar cuenta de nuestros propios estados. Se calcula que estamos en este estado la mitad del día. La misma Universidad de Harvard mostró que cuanto más tiempo pasemos en este estado de baja atención, mayor es nuestra sensación de insatisfacción vital. El curioso experimento de Harvard mostró que no importa tanto lo que hagamos, sino cómo de atentos lo hagamos. Hacer una tarea sin ser consciente de ella, sin dar cuenta del momento presente, nos causa insatisfacción, independientemente de la tarea a realizar. Si barres, barre. Si lees, lee. Si escribes, escribe. Si sufres, sufre. Y si disfrutas, disfruta. Pero hazlo, sé consciente, vívelo. La tradición budista promueve la práctica de la atención plena como herramienta para despertar de ese estado de consciencia
sorpresa de Ingvar y de sus colegas, el cerebro del participante mostraba una fuerte actividad. Según la teoría neuronal vigente en aquel tiempo, cuando paramos de realizar alguna tarea y nos quedamos en reposo, nuestros cerebros deberían apagarse. No hace falta señalar que parece que estos investigadores nunca habían meditado u observado sus propias mentes al menos un minuto. Hasta hace relativamente poco tiempo, la neurociencia nos comparaba a ordenadores que hibernan o se apagan cuando dejamos de usarlos. Basta sentarse un minuto y observar la mente para saber que, como decía William James, es una corriente de conciencia constante. Aunque Impa nunca había observado su propia mente, se atrevió a indagar un poco en los sorprendentes resultados que encontró y publicó la primera evidencia científica de que el cerebro tiene una vida propia bastante ajetreada. Hoy en día, el estudio de esta actividad espontánea del cerebro es uno de los temas más importantes para la neurociencia. ¿A dónde va la mente cuando la dejamos a la deriva? Es una pregunta muy antigua. Cuando los participantes a un experimento llegan al laboratorio, lo primero que hacemos es medir cómo es la actividad de su cerebro cuando se deja la mente a su propia voluntad, es decir, sin instrucciones. Esto es clave porque luego nos permite comparar ese estado basal del cerebro con el que tienen cuando meditan, recuerdan o hacen la tarea que se les pide para ser estudiada. Les pedimos a los participantes que se sienten y que simplemente esperen sin hacer nada en particular. Las máquinas de neuroimagen muestran cerebros llenos de actividad. Unas zonas se activan, otras se callan y la información va de un lado a otro a gran velocidad. Parece la ciudad de Nueva York por la noche, un paisaje rebosante de energía. Pasados unos minutos, le preguntamos a los participantes qué habían estado haciendo. Nada, responden. Ese es uno de los grandes hitos de la neurociencia hoy, porque sentimos que no hacemos nada cuando tenemos a la ciudad de Nueva York metida en la cabeza. Cuando no fijamos la atención en alguna tarea, ya sea observar algo, elaborar un pensamiento o percibirla propiamente, nos vamos a un estado de falta de conciencia o de ensoñación. En este estado estamos recordando, imaginando y sobre todo hablando. Este monólogo interior es mayor en personas con estado de ansiedad, baja autoestima o conflictos internos. Uno de los antídotos propuestos para combatir el diálogo interior consiste en llevar la atención a las sensaciones del cuerpo, hacer lo que se conoce como ejercicio de conciencia corporal, en el que uno va recorriendo su cuerpo con la atención para observar sus sensaciones. Curiosamente, ahí el diálogo interior se aquieta